de los clubes chilenos en las copas internacionales. Ayer, en una entrevista que le dio el Tati Buljubacic a Diego Borinsky del diario argentino La Nación, le preguntaban a él por qué el fútbol chileno tenía tan pocas copas y no era participativo en instancias finales, no llegaba a semifinales de Sudamericana, no llegaba a cuartos de semifinales de Libertadores, y el Tati respondía de que esta era una cuestión básicamente vinculada al fair play financiero, de que mientras tanto acá en Chile las sociedades anónimas deportivas te fijan límites para invertir y no puede llegar uno a tontas y a loca a contratar y gastar lo que no tiene para armar un equipo competitivo. En otros países no es lo mismo, y mientras aquello no ocurra, evidentemente que van a haber diferencias. Y colocaba el ejemplo del Santos. Decía, nosotros entramos a jugar siempre con los sueldos al día. El Santos jugó la final de la Copa Libertadores estando varios meses impagos y les dio lo mismo. Entonces así no se puede competir. Y parte de la explicación, porque evidentemente también hay razones deportivas, está en ese factor que ha hecho que hoy día se distancien los mercados y que hoy día evidentemente sea más complicado el llegar a disputar una fase final de torneo. Y creo que Jaime Pizarro, vinculándolo con esto, en la entrevista que te dio a ti, Nico, en la Red Goleta, claro, también hablaba de la necesidad de volver a ganar la Copa Libertadores, una cuestión que se ve muy lejana a partir de nuestra realidad futbolística y de lo que plantea el Tati, Nico. No, es súper complicado, pero hay atenuantes. Fíjate que a mí me llama la atención que los clubes chilenos, y esto va para todos los clubes chilenos, han visto mermada su potencia o su poder económico, su poder adquisitivo, porque no es el caso de la Católica. La Católica prácticamente siempre llenaba su estadio, pero hay muchos equipos chilenos que prácticamente desatienden el tema público y se baten solamente con la plata que reciben de la televisión y algunos sponsors. Entonces también hay un tema de gestión que hace que Chile esté en desventaja económica con equipos de otros países, y no tremendos países. Estamos hablando de Paraguay, que los grandes de Paraguay también superan a los grandes del fútbol chileno. Estamos hablando de Ecuador, donde qué decir, los grandes de Ecuador también se imponen a los clubes chilenos, y quizás sobre los únicos que todavía mantenemos ventaja es Venezuela, Perú y Bolivia. De todas maneras tiene razón el Tati Buljubacic, efectivamente hay muchos equipos que operan de esa manera, no solo en Brasil, sino también en Argentina, donde te prometen un contrato, luego no te lo pagan, te quedan debiendo. El caso de Gato Silva, que le siguen debiendo plata a Independiente de Avellaneda, y seguramente eso va a haber que regularlo, pero también ver que aquí en casa quizás no se están adquiriendo recaudando todo lo que podríamos recaudar en materia de potencia económica para los clubes. Yo creo que ahí también hay un factor que se tiene que avanzar. Estando de acuerdo contigo, Pasa, te hago parte de la conversa, porque hay una realidad diferente también a cuando Colo-Colo ganó la Copa Libertadores en 1991, donde las diferencias económicas también existían. Recordemos de que en esa época en Flamenco estaba jugando Zico todavía, se jugó esa Copa Libertadores, en Boca estaba Batistuta con La Torre y un montón de grandes figuras, en River, que también jugó y llegó a instancia no importante, un equipazo. Pero ¿qué ocurre? Que en esa instancia Colo-Colo no se preparó el 91 para ganar la Copa, se empezó a preparar el 87. O sea, claro, 4 años formando plantel, manteniendo a sus figuras, sumando pocos refuerzos en lugares clave y sobre todo haciendo equipo. Colo-Colo se demoró un proceso de 4 años en ganar la Copa, pero hoy día, como aparece una figura que juega 10 partidos buenos y se va inmediatamente, aquello también es imposible. Y el mejor ejemplo es lo que pasó con la U 2011, que también fue un constructo de un par de temporadas que se desarmó así. Tal cual, es que eso es difícil sostenerlo hoy, porque al final la billetera manda. Si es una cuestión que pasa a nivel sudamericano, no solamente con los equipos chilenos, sino que en todo Sudamérica, excepto River, excepto otros equipos que son monstruos, no solo deportivamente por lo que ha logrado en el último tiempo el equipo de Gallardo, sino que también económicamente, donde tú puedes sostener a un futbolista más de una temporada desde lo económico, desde esa seducción que es tan importante para que un jugador siga creciendo. Ahora lo vinculo con la entrevista que me pareció extraordinaria, la que le hicieron al Tati Buljubacic, y ahí uno dice, claro, por eso está tan ordenado Católica, si no es casualidad, no es azaroso, es porque hay un orden, hay unas políticas que se respetan, hay roles dentro del club, porque a él le preguntan quién elige a los jugadores, y él dice, bueno, en Europa los contratan los clubes y el técnico dirige. Acá consensuamos. No vamos a traer un futbolista que el club no quiera,
y que si el técnico lo quiera, y tampoco le vamos a imponer a un futbolista que el técnico diga, ¿sabes qué? A mí no me interesa, solo porque al club le guste. Entonces hay un consenso allí que me parece que ha ido trayendo esos réditos importantes a la Universidad Católica, y después le preguntan quién trae a los entrenadores. Bueno, hay una Secretaría Técnica, está Cristian Álvarez ahí, después la Comisión Fútbol, etcétera. Hay un orden, hay roles, se van respetando el paso a paso, se construyen las cosas en Católica, y por eso le ha ido como le ha ido. Nico. Sí, no, yo encuentro notable la parte de la entrevista, y perdona que seamos reiterativos, pero de verdad está muy, muy interesante esa entrevista. Cuando dice quién eran sus compañeros de pieza en Rosario Central. Vitamina Sánchez, después habla de su amistad con Pizzi, habla de Paolucci, que también era amigo suyo, que ahora es el ayudante técnico. Claro. Entonces, sí, me llama la atención el roce del Tati Buljubasic, pero sobre todo cómo él actúa con ese, cómo él utiliza eso, porque me imagino que el hecho de que esté Paolucci al lado del entrenador como brazo derecho, y no solo de sino antes con Quinteros, antes con Beñat San José, quiere decir que está también el ojo puesto del Tati en lo que está haciendo el cuerpo. No digo que sea un soplón el Paolucci, pero sí que... Sí. Dale, termina, Nico. No digo que sea un soplón, pero sí que la mano o la onda que quiere imprimir el Tati y la dirigencia de Cruzado en el equipo está presente en ese cuerpo técnico. Me parece que ese elemento que va hilando la estructura del plantel de Católica es otro factor importante que ha tenido en este tricampeonato y en estas temporadas. Cortito, eso es súper importante porque tiene que ver con una cuestión de mirada. O sea, tú puedes decir, tengo a Paolucci desde la mala leche, desde el negativismo. Uno puede decir, no, pero ¿cómo se sostiene si los técnicos cambian? El soplón de... No, al contrario, es un tipo que suma muchísimo. Yo no lo conozco personalmente, pero han hablado muy bien de él. Y lo otro es estoy vinculado. O sea, yo como gerente tengo a alguien dentro del plantel, tengo buena onda con el técnico, conversamos con los técnicos de cadetes. O sea, hay una mancomunión, hay una armonía dentro de Católica que lo ha llevado a lograr todos los títulos en los últimos años. Y otra cosa que me molestó de Nico Lea, que se equivocó en la agenda, porque habló de Jaime Pizarro, del triunfo de la B, del ascenso de Barnechea sobre Cobreloa, y le faltó ahí abajo, 21 horas, goles del ascenso por TNT Sport. Estoy muy bien, claro, iba a estar Don Baza. Esta semana no lo voy a ver, goles del ascenso. Por eso, no. Oye, cortito, respecto a lo que mencionaban, porque a mí admiro el orden de Universidad Católica. Me gusta mucho, he podido conversar con funcionarios que trabajan ahí y de verdad les da gusto ir a trabajar. A mí me tocó trabajar en Colo-Colo y era incómodo ir a trabajar por momentos. Había una situación tan tirante que era complejo y sé, eso se refleja y pasa en otros clubes. Pero dicho eso, lo quiero asociar con lo de Jaime Pizarro y con algo que decía Rodrigo. ¿Cuál es el techo del UC? ¿Por qué internacionalmente no ha podido llegar más allá de la primera fase? Creo que es un tema que me llama poderosamente la atención porque no solo es presupuestario. Mencionó este ejemplo. Una vez Peter Lagisevic en una entrevista dijo, a mí todos me preguntan por la quiebra. Sí, tiene responsabilidad, obviamente se la tienen que preguntar, pero nunca nadie me ha preguntado cómo se ganó la Copa Libertadores. ¿Qué se hizo para ganar la Copa Libertadores? Y esto lo podríamos hacer la comparativa con otros clubes, porque Universidad Católica en su historia siempre fue ordenado, porque muchas veces se dice, no, la gran sociedad anónima que funciona hoy es Universidad Católica, o es la única que funciona. Y la historia de Universidad Católica es que siempre fue un club ordenado, siempre fue muy ordenado. Como fundación inauguraron un estadio maravilloso para la época como San Carlos de Apoquindo. Como fundación llegaron a la final de la Copa Libertadores y fueron protagonistas siempre de la Copa, siempre avanzaban. ¿Qué pasa? Que eso no se puede producir. La diferencia de presupuesto fue abismante históricamente entre el fútbol chileno, el argentino e inclusive el uruguayo en algún momento. Los montos eran muy, muy distintos. La generación de futbolistas que tenían brasileño, uruguayo y argentino, cuando los futbolistas no se iban a Europa, cuando solo habían 2 cupos para jugar en el extranjero antes de esta famosa ley Bosman, era mucho más difícil y en Chile sí se avanzaba. ¿Qué pasó? Yo creo que es materia para otro programa, pero hay un quiebre que no permite que los clubes chilenos estén avanzando. Pero la Católica sí tiene una misión. Yo creo que ahora, después de ser tricampeón del fútbol chileno en torneos largos, con un equipo que más o menos se ha mantenido, con un entrenador de primera categoría a nivel sudamericano, sí. Yo creo que la Católica, independientemente del grupo, tiene la misión de avanzar al menos la fase de grupo, que es
el piso que se le puede pedir a este plantel, porque ya llevamos años sin que la Católica lo pueda hacer y trabajando para apuntar a ese desafío. Por lo tanto, este año para mí no hay excusa. Y ya que tanto hablamos de Jaime Pizarro, y antes de meternos en otras realidades, escuchémoslo, en lo que le dijo en la Recoleta a Nicolea con respecto a esta necesidad que tiene el fútbol chileno de ganar en el futuro, ojalá próximo, nuevamente, la Copa Libertadores. Pizarro a la 92.9. Yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo, creo que es necesario, creo que genera un estímulo también importante en el desarrollo deportivo y sin lugar a dudas yo me atrevería a decir que todos desearíamos ver a un nuevo equipo como gran protagonista de una final de la Copa Libertadores. Es muy necesario, creo que internamente, mire, yo escucho, todos lo hemos escuchado, lo hemos leído, no, que los equipos chilenos, no, que no pasan de aquí, que no pasan de esta ronda. Pueden existir una serie de situaciones, algunos imponderables, otras situaciones que no se han ido superando, pero indudablemente yo creo que ese es un gran desafío y es muy necesario. Palabra de Jaime Pizarro acá en la 92.9. Por supuesto, recordemos de que este día viernes se va a sortear la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores también. Un detalle, porque la gente estaba preguntando por la D, lo que pasó con Lautaro de Win, se decidió